A veces nuestros estados emocionales nos desbordan, lo inundan todo, y dejamos que sea la desesperación y el desánimo el que toma las decisiones por nosotros. Dejamos que las creencias que arrastramos de antiguo sean nuestras referencias. Pero las emociones no piensan. ¿Sabían eso? Son como los niños pequeños que solo sienten. Entonces, ¿qué tengo que hacer con un niño que llora? Si yo soy la madre, calmarlo, ¿no? Es importante estar en contacto con ellas, pero a la vez es fundamental no dejarme arrastrar por ellas. Cuando tenemos muchas sensaciones acumuladas en nuestro interior, podemos... Esperen que... Ay, ¿quién llama? Me olvidé de silenciar el teléfono. Cuando tenemos muchas emociones, ¿no?, en nuestro interior, parece como que nos volvemos a sentir como el momento en que por primera vez experimentamos esas emociones, ¿no? Y funcionamos como si no tuviéramos la edad que tenemos ahora, sino como cuando tuvimos esas emociones, que éramos un niño furioso, desamparado. Estamos desregulados. Tengo que prestar atención a esos niños, ¿no?, pero nunca dejar que el niño se ponga al mando de mi coche. El adulto, que soy yo, tiene que aprender a entender sus emociones, a entender sus necesidades, porque cuando el adulto es el que cuida al niño, se da cuenta de cómo está el niño y le da lo que el niño necesita. Bien. O sea que me hago cargo, me hago responsable. Y no tengo que saber hacerlo, simplemente tengo que decidirme a hacerlo. Para saber conducir, en general, hemos de pasar por una escuela, ¿no?, para aprender a manejar. No hemos de ser autodidactas cuando es más fácil aprender con ayuda. Adquiriremos conocimientos de los que carecemos y practicaremos lo necesario para adquirir habilidades que aún no tenemos. Pero tengo que tomar las riendas de mi vida. Tengo que querer. Y tengo que soltar el miedo a equivocarme. Ese es el peor enemigo también que tenemos dentro. Fíjense que el genio de Albert Einstein dijo: una persona que nunca cometió un error es una persona que nunca intentó nada nuevo. Bien. Bueno, acá justamente dice lo que ya dije, que es cuando aprendemos a caminar, no vamos a hablar de vuelta a lo mismo. Todo lo que se practica se acaba aprendiendo. Y es así. Si yo quiero aprender a tocar la guitarra, tengo que practicar, no me va a quedar otra. Bien. Si la simple idea de cometer un error se me hace intolerable, voy a tener que hacer primero unas tareas específicas, ¿no?, en la cual me equivoque, ¿sí?, intencionadamente. Y me dé cuenta que no pasa nada. Bien. Llego tarde al trabajo, 5 minutos. No lo vea como algo drástico. ¡Oh! ¿No? Bien. Me subo a una bicicleta y me caigo. Bueno. El sistema nervioso nuestro sabe habituarse a las sensaciones de todo tipo. Por ejemplo, la primera vez que yo conduzco un coche, ¿no?, en tensión, ¿sí?, voy a sentir esa tensión, porque tengo miedo a chocar, no sé qué.
Pero después ya lo voy a hacer en automático y voy a conducir más tranquilo. Bueno, acá da un ejemplo. Un ejemplo. El que más se equivoca es el que tiene más posibilidades de ganar el premio. Así que no tengan miedo a equivocarse. Hay que romper los esquemas de lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. Lo dijo José Ortega y Gasset. Nuestras convicciones más arraigadas, aquellas de las que menos dudamos, son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros confines y nuestra prisión. Cuando nosotros crecemos, que crecemos todos en un mundo al revés, hay una canción de María Elena Walsh, El mundo del revés, ¿no? A veces, hasta las palabras tienen significados distintos o opuestos. En el mundo del apego disfuncional se confunde cuidado con preocupación. Esa es la más típica. No, pero es que yo me preocupo mucho. Protección con control. Es que te estoy protegiendo, lo digo por tu bien. Afecto con obediencia. Digo todo, sí, soy bueno, y parece que eso es ser obediente. Si no se atienden nuestras necesidades emocionales, podemos percibir el necesitar como algo negativo que hay que reprimir e ignorar. Si se nos penaliza cuando mostramos una emoción, vamos a terminar creyendo que mostrar una emoción es mala. De modo que no podemos aferrarnos a cualquier idea que pueda regir nuestro comportamiento. Entonces yo me tengo que parar y usar el discernimiento. Cuestionar. Puede ser que hayamos crecido en un entorno muy confuso y puede ser que sigamos estando en un entorno muy confuso, ¿no? Y la confusión se potencie. Si desde pequeño nos hubiesen dicho que el color rojo se llamaba verde y que el verde era rojo, cuando dijésemos verde estaríamos hablando del rojo. De ese modo podemos asimilar que expresar nuestro malestar es ser débil, que querer cosas es ser egoísta, que buscar afecto es ser infantil, que enfadarnos es ser caprichosos o malo, porque las personas que nos rodean nos dan ese mensaje cada vez que nos ven en esos estados emocionales. Pero que alguien nos diga algo en voz fuerte y con contundencia, aparentando seguridad, no significa que lo que nos dice sea una verdad absoluta. De hecho, cuando alguien dice algo como si fuera inapelable, precisamente por ese motivo suele ser falso. La convicción es muy diferente de la seguridad sana, que admite que se la cuestione y que puede plantearse cambiar de opinión si el otro lo convence con sus argumentos. La convicción es siempre patológica e indica una necesidad subyacente muy grande de aferrarse a una idea. Y fíjense que en este mundo tener convicciones es muy importante. Si alguien le dice a un niño que es un llorón cuando el niño está triste, es muy probable que esa persona después de grande no sepa qué hacer con su tristeza. Si se le dice que es malo cada vez que se enfada, es muy probable que ese adulto no tenga una buena gestión de su propia rabia. Probablemente las emociones que estamos mostrando en esos momentos nos resulten incómodas y sean incómodas para el que tenemos delante,
porque ellos también tienen dificultades para manejar esas emociones. Las personas con las que crecemos no pueden enseñarnos un lenguaje emocional que les es desconocido y muchas veces están atrapados en sus propios automatismos patológicos. Nos dicen esas cosas debido, no a que sean ciertas, sino a causa de sus propias limitaciones. Con esos comentarios pueden conseguir además tener el control sobre nosotros, penalizando las conductas con las que ellos se sienten cuestionados y que no saben cómo manejar. O sea, se llama proyección esto, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que disculpar las conductas de las personas que nos han podido hacer daño en nuestra vida, sino que entendamos que sus opiniones proceden de sus propios procesos mentales y que están distorsionadas. Bien. Dado que lo que nos decimos a nosotros mismos procede de esos modelos, tengo que estar abierto a cuestionarme esto. Todo eso que para mí son convicciones. Muchos pensamientos flotan en nuestra cabeza sin que nos demos cuenta si tienen coherencia o no. Creemos que por el hecho de pensarlos con tanta fuerza son así. Los sentimos como verdades inapelables. Precisamente por esta convicción con la que los pensamos, es que muy probablemente lo sean. Sin embargo, si hemos crecido en entornos complicados, caóticos o ambivalentes, las pocas referencias que tenemos sobre qué hacer las sentimos como esenciales. Sin esas referencias creemos que nos espera el caos y nos aferramos a ellas. Esas referencias son nuestras creencias sobre nosotros mismos y el mundo. Nos decimos que esto nos pasa porque no valemos nada, porque todo es culpa nuestra, porque es el destino el que marca nuestro futuro. Y no solo nos lo decimos, sino que nos aferramos a esa idea, porque al menos así las cosas tienen una explicación. De ese modo podemos curiosamente resistirnos a modificar la idea de que somos unos inútiles, y cuando otras personas nos señalan nuestros logros, no le damos importancia. O sea, cuando nos dicen algo positivo, ¿no? Le damos al comentario, ¿no? Así, y no lo dejamos entrar. Y cuando algo nos sale mal, abrimos la puerta y permitimos que ese hecho, la crítica de otros, nos resuene ¡pum! Adentro, ¿no? Sí, soy un inútil. Para cambiar tenemos que estar dispuestos a romper los esquemas, a cuestionarnos por completo nuestras creencias, a dar por seguro que por muy fuertes que sean, no son verdades absolutas. Como dice Byron Katie en su trabajo, en una de las 4 preguntas del trabajo, ¿no? La primera, ¿es verdad? Es la primera pregunta. ¿Estoy absolutamente seguro de que eso es verdad? Cuando yo me cuestiono si eso es verdad, ese pensamiento loco que pasa por mi cabeza, ¿es verdad? ¡Pum! Se espuma. ¡Puf! Ahora, si yo me lo creo, me lo apropio, bien. A ver. Si no vigilamos nuestra mente, nos hará constantemente estas jugadas, porque nuestra mente está aterrorizada de soltar sus creencias nucleares. Si yo suelto las únicas cosas de las que estoy segura, ¿qué me queda? Entonces me quedo
con esa resonancia negativa antes que tirarla, desecharla y cambiarla por una buena. En este mundo del revés, lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Aferrarnos a nuestras ideas parece que nos da claves para entendernos a nosotros mismos y para entender al mundo. Pero realmente no estamos entendiendo nada. Pensamos que la seguridad que nos da el control es la única seguridad posible, pero es la cárcel que nos deja sin hacer ningún cambio y no nos permite cambiar. Podemos creer firmemente que la solución es aislarnos de todos, pero con eso nos estamos haciendo más daño, o aferrarnos a una relación dañina y justificamos, no, pero es que yo lo quiero. Recordemos, lo esencial no es si es cierto o no que nos queremos, sino si esa relación me hace bien o no. Recordemos la lista. ¿Qué es lo bueno para mí? Eso tiene que ser lo primero. Podemos imaginarnos a una pareja que nos va a querer más que nada en el mundo, y esta idea aparentemente bonita, en realidad no nos deja vivir con la persona de carne y hueso con la que estamos, que lógicamente tiene defectos. Si seguimos soñando con los padres que hubiésemos deseado tener, o con la familia que todo niño merece, pensar en la familia en la que crecimos o la forma en la que nuestros padres funcionaron con nosotros nos genera un constante malestar. Aunque esos sueños parecen muy bonitos y yo me diga que pensar en ellos me hace bien, es destructivo. Estos mundos imaginarios poblados por las personas tal como soñamos que fueran, donde todo es como nos gustaría y todo es posible, me impiden vivir con los pies en la tierra, en el mundo real. Por eso hoy en día las personas espirituales viven en lo que yo le llamo la nube de pedo. Yo le bauticé así. Una nube muy gaseosa, pero que no me lleva a ninguna parte. La realidad no es tan brillante. La gente de carne y hueso tiene defectos y limitaciones. Cada vez que comparamos el planeta de los sueños con el mundo real, siempre el mundo real sale perdiendo. Nuestra sensación solo podrá ser de frustración o de decepción. Al aterrizar una y otra vez y ver que las cosas no son como en mi fantasía. Las cosas son como son, simplemente. Si yo me peleo con la realidad, como esta es la única que verdaderamente existe, siempre la realidad me va a ganar. También esto lo dice Byron Katie. Date cuenta cómo discutes con la realidad. Quieres que el gato ladre y el perro maulle, y eso es imposible. Por eso nos cuesta tanto decir sí. Hola. ¿A quién, Neida? ¿No? Ah, no. Siempre estamos diciendo no. Los seres humanos tenemos una capacidad asombrosa para negar la realidad. Asombrosa, ¿eh? Hay una película del director José Luis Cuerda que se llama Amanece, que no es poco, que tiene una escena que puede ilustrar esta idea. Hay un anciano que vive en un pueblo de la montaña con su nieto, un chico africano negro de 2 metros. Todos los días el anciano baja las escaleras y cuando ve al chico sube corriendo, preso del pánico, gritando: «¡Hay un negro en casa! ¡Hay un negro en casa!». Y el chico le dice: «Abuelo, soy tu nieto. Hace 20 años que vivo contigo». La frecuencia de un suceso o su obviedad no tiene nada que ver
con que estemos dispuestos a asumir que exista. Cuando algo no nos entra en la cabeza, vieron que siempre tenemos esa costumbre de decir, esto no me entra, no lo puedo entender. Yo me he visto, no me entra en la cabeza. Cuando no está en nuestros esquemas sobre cómo son las cosas, me niego a aceptar que sea así. Y negar la realidad no hace que la realidad deje de ser como es. Es como si yo quisiera tapar la luna con un dedo. No la va a apartar del cielo. No aceptar las cosas como son me bloquea la posibilidad de modificar la cosa. Cuando yo digo sí, es que todo se desbloquea. Bien. Todo lo que está representado en nuestro mundo ideal son necesidades legítimas e importantes, porque todos necesitamos afecto, aceptación, reconocimiento, rodearnos de personas con las que nos sintamos bien, conseguir logros en la vida, y todo eso está a nuestro alcance. Pero no en la forma de un príncipe azul perfecto, sino en una persona de carne y hueso con la que compartir nuestra vida sea agradable. No en modo de hijos que consiguen en la vida todo lo que nosotros no pudimos conseguir, sino como niños que buscan sus propias metas y desarrollan su propio potencial. No como un trabajo por el que destaquemos a nivel internacional, sino por un entorno laboral que incluye al pesado de turno, al que no da palo al agua, a ese jefe que es pesado. Entonces no nos peleamos con la realidad porque no se parece a mi planeta, a mi nube de pedo, sino que aprendo a identificar los elementos que forman parte de mi planeta en el mundo que tengo aquí, ante mí, a no dejarlos pasar porque no tengan tanto brillo o no sean el 100% de lo que busco. Y poquito a poquito todo lo que buscamos en nuestro planeta fantasioso va a estar ahí y va a ser real. Del mismo modo, muchas de las estrategias con las que hemos salido adelante no es que sean negativas en sí, pero a día de hoy ya no nos sirven. Ser fuerte no es un valor en sí, es lo que nos ayudó a sobrevivir. Olvidar no es una solución, solo es un parche, porque realmente solo tapamos. La goma de borrar mental no existe. No reaccionar es lo mejor que podemos hacer cuando no tenemos opciones, pero puede jugar en nuestra contra cuando sí las tenemos. Ahora que ya sabemos que muchas cosas que creemos son positivas, realmente no lo son tanto. Vayamos con las que parecen negativas y no lo son. Algunas podemos considerarlas negativas porque nos enseñaron que así eran, lo cual puede estar potenciado por las normas morales de la sociedad en la que vivimos. El altruismo, la generosidad, la idea de que hay que ser bueno. El egoísmo y la maldad están etiquetados como negativos. Pero ya sabemos que nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Hay que reflexionar un poco más. Escuchen a los grandes sabios. Bueno, Krishnamurti es excelente. ¿Me cuestiono eso? ¿O me creo todo lo que me digo, o lo que me dicen, o lo que me dijeron? La persona que despierta y realmente se ilumina es la que todo eso que le pasó lo toma para crecer, no para llorar sobre la leche derramada, no para victimizarse.
no para creerse que es un gran héroe. Solamente dice sí y bendice todo lo que le pasó, lo agradece. Ahora, si yo me peleo con eso y me sigo peleando con lo que tengo aquí, es que no crezco, sigo siendo un niño.